Buenos días a todos, a todas, a quienes han asistido a esta reunión. Como algunos y algunas de ustedes saben, mi nombre es William Alfonso López Rosas, soy el acompañante del trabajo de Catalina Jiménez Prieto, que hoy nos va a, a- a presentar su trabajo en esta sesión. Debo disculpar a la profesora Marta Convariza Osorio, que fue llamada de urgencias a un examen médico esta mañana. Creíamos, o ella cree que de pronto puede salir un poquito después de las 9, no sabemos, el procedimiento médico es complejo. Ella manda una disculpa a ti, Catalina, en primer lugar, y a Vanessa y a todos y a todas quienes están en este auditorio. Como ustedes saben, ella está recién reingresada, reintegrada a la universidad, pero pues su condición médica sigue siendo bastante delicada y ayer la llamaron de urgencia a una biopsia. Entonces, Catalina, realmente yo lo siento. Mártica te manda unas disculpas enormes y pues es un asunto de fuerza mayor en que no puede estar. Seguramente se va a conectar luego contigo para darte sus opiniones sobre tu trabajo, que lo ha leído atentamente. De hecho, anteayer, cuando me dijo que le habían citado, ayer, cuando me dijo que le habían citado de urgencia, me alcanzó a decir algunas cosas, pero yo prefiero, pues, por supuesto, que sea ella la que te exponga directamente y de forma personal sus opiniones y sus conceptos. Eh, yo creo que vamos arrancando ya, Catalina. Si quieres, habla sobre su trabajo, sobre tu trabajo y luego pues escucharemos a Vanessa y seguramente podremos luego establecer un diálogo interesante. Adelante. Listo, gracias William. Eh, bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Eh, bueno, se titula Cartografía de Memorias Maleables y yo lo siento como un ejercicio de lectura y escritura muy atenta, tanto hacia otros como hacia mí misma. Y pues bueno, creo que esto empezó como una investigación como muy rigurosa, histórica y familiar, y terminó en un trabajo, en una instalación silenciosa, en un trabajo como callado, sutil y como en un espacio muy íntimo. Eh, y bueno, entonces voy a compartirles un pequeño video como introductorio. Partir de una historia olvidada y encontrarla completamente abierta. Quizá quiere ser recordada, pero se encuentra doblada. Ansía ser colgada para poder estar conectada. Necesita ser escrita al mismo tiempo que escuchada. Está rota y de vez en cuando borrada. Requiere ser agrupada y a la vez guardada. Pide ser hablada, pero está desordenada. Y cuando está reunida, pide ser cuidada. Estuvo mucho tiempo quieta y a la vez agrietada. Hoy puede ser entregada, sin dejar de ser confusa. Es tocada y está cocinada. Y hoy puede ser leída. Entonces, bueno, les voy a, pues como me voy a apoyar visualmente en la página. Entonces, listo.
Bueno, em, creo que parte como de mi proceso de pensamiento es organizar todo, pues en acciones y verbos que pudieron como ayudarme a construir. Em, entonces, pues nada, tanto el texto de la tesis como la página, pues están organizadas por verbos o acciones. Em, y bueno, pues al iniciar, pues se encuentra este glosario em, que tiene pues los verbos y sus definiciones. Entonces, primero está como una definición de lo que es para mí cada uno de esos verbos y enseguida está pues lo que hay. Entonces, pues bueno, la página vista como este mecanismo de difusión o circulación pues de la obra de instalación. Entonces, bueno, voy a empezar por el final y es por la instalación. Entonces, está el percibir, que pues es la capacidad de captar mediante los sentidos. Y pues aquí fue donde registré en video y en audio la, la instalación. Entonces, chan, chan, chan. Bueno, em, toda esta investigación pues desembocó en una instalación de piezas en cerámica eh, que, se, que se encuentran suspendidas. Sus dimensiones varían y en su presencia física se adapta pues a los espacios. Le gusta hacer recorrida, genera trayectos y es tan móvil como estática. Y pensar en estas condiciones pues virtuales pues me llevaron a definir pues que también tenía que existir virtualmente de una manera distinta. Entonces, pues aquí tomo rasgos sonoros. eh, y bueno, estos son videos de la instalación. Y bueno, los audios, bueno, Dios. Em, bueno, resulta que lo que yo hice fue como interpelar y acercarme a un archivo familiar. Y pues en todo este proceso me hice muchas preguntas y tuve pues muchas dudas de mi quehacer, de lugares, sentires. Em, entonces, pues, digamos, todas las frases que están suspendidas em, son como mis pensamientos que pasaron a través de todo un proceso de reflexión, pues en torno a esta investigación. Em, y bueno, estos son como los registros fotográficos. Y pues añadí finalmente un pequeño archivo que es como el detrás de cámaras, pues de esta instalación, por lo que fue en los salones de la maestría, como para terminar de dimensionar un poco la instalación.
Y bueno, regresando a la página. Bueno, durante el proceso me hice muchas preguntas, muchísimas. Y pues la manera que encontré para, no para respondérmela, sino para ser consciente de lo que estaba preguntando, pues fue a través de mis manos, em, de cómo podía preguntar matéricamente em, cosas, así no fueran a ser respondidas. Em, y bueno, no sé, eh, ¿qué más les digo? Y bueno, él ¿Por qué no, quería perdón, comentar. Catalina, por qué no nos dejas escuchar alguno de los podcasts que pusiste ¿Sí? allí, por favor? Sí, yo creo que es interesante. Ok, Digo, si Vanessa está de acuerdo. Sí, totalmente. Creo que son muy claves. listo. ¿Cualquiera? No sé, por ejemplo, hilar o el espacio, Buscar un la refugio relación del en las espacio. palabras. Tener un asilo en las personas. Lugares mentales de reflexión. Espacios físicos de recordación. Construir un lugar estratégico. Habitar un espacio intuitivo. Buscar un espacio real. Encontrar un lugar utópico. ¿Cómo construir el espacio de los sueños? ¿Cuándo imaginar un lugar para los pensamientos? Ordenar como si fuera mi mente. Desordenar como si fuera mi espacio. Testimonios de actividades imaginarias. Pruebas de ejercicios mentales. Todo se acerca y se aleja. Todo se une o se separa. Acercarme a lo que no conozco. Tocar eso que no recuerdo. Todos los caminos que transito. Sentir los callejones que llego. Déjanos escuchar hilar, como te decía Vanessa. Identificar las líneas. Señalar las conexiones. Trazar líneas torpes. Escribir palabras concisas. Entre algunos encuentros casuales. Señalar los vínculos pensados. Tener vínculos directos. Sujetar vínculos tenues. Alada por hilos. Estar sostenida por líneas. La mano se siente en el texto. La mirada se siente en el hilo. Subir y bajar. Bajar y subir. Un hilo atado a un límite. Un concepto unido a un pensamiento. Amarrar y esperar. Unir y avanzar. Gestos para conectar. Ejercicios para vincular. Sostener un plan estático. Tener un pensamiento móvil. Colgar algo pesado. Leer algo leve. Y bueno, entonces, em, bueno, otro de estos apartados es el de inscribir, que pues es grabar escribiendo. Em, y bueno, estos verbos l- los empecé a escribir como, Dios mío, como los usé como adjetivos calificativos de la historia cuando la encontré. Em, entonces, pues bueno, al comienzo intenté ser muy, em, Dios, como muy consecuente, de si estaba rota, entonces romperla, si estaba abierta, y luego los empecé a, pues como a cambiar de, o sea, separar el verbo de su definición. Entonces de pronto lo leí y lo colgué. Lo agrité.
Bueno, en manipular, pues están como todas estas exploraciones hacia el material, pues porque sí encontré pues siempre he tenido como una inquietud y una fascinación como por el contacto y los cambios que puede sufrir pues la arcilla, la cerámica, y pues esa necesidad como de marcar y dejar huella y las acciones que puedo realizar con mis manos. Em, entonces, bueno, estos son como exploraciones. Adjunté como 2 videos más. Y bueno, pues pues bueno, yendo como hacia el centro del asunto, que creo que es pues mi texto. Creo que quiero mucho mi texto y me gustó mucho cómo está construido. Em, pues como ya mencioné antes, ay Dios, ¿por qué no? Em, pues está organizado por grupos y pues este sí es como el proceso desde la primera instancia, como ese encontrar, em, ahí lo pongo grande, sí se ve, más bueno, sí. Em,
bueno, como ese primer paso fue el encontrar, que fue, que es como lo que despertó esa curiosidad, que era una imagen de mi abuela y de este personaje, pues que es un tío de mi abuela, que se llama Miguel Sebastián Guerrero. La investigación pues se dio investigando sobre la vida de él, como untándome del tema, amasando como todos estos, toda esta información. Y bueno, después de esto empezó como un proceso de ser consciente de las acciones que yo misma realizo al momento de acercarme a un recuerdo, y pues de el hecho de señalar como ese proceso de transformación de la memoria, pues así mismo como del material. Entonces está pues el recortar, pues que es un capítulo que señala como la repetición de esta acción que realizó mi abuela, que son unos recortes de periódico, pues que guardó. Luego, pues está, bueno, el transcribir, que es la transcripción de una conversación que tuve con con un tío abuelo, como al respecto de, del tema pues, de Miguel Sebastián. Objetos que encontré pues en la casa de mi tío abuelo, eh, que eran pues de la casa de Miguel Sebastián. Y bueno, aquí también es una especie como de encuentros que tuve con firmas y pues que se referían como a la vida de él. Bueno, luego seguí con conectar, y es como, yo lo entendí como un medio de conectar a mis familiares lejanos con mi quehacer y con el hacer memoria. Y bueno, pues precisamente encontrar como la necesidad de darle forma a los pensamientos, como de materializarlos, y pues ver cómo puedo cambiar de algo completamente maleable como la arcilla a algo concreto como lo es la cerámica. Pues parte de toda la investigación fue el perseguir y buscar y seguir buscando información pues de la vida de este personaje. Entonces, bueno, en este apartado está con toda la gente con la que me crucé y con la que compartí pues algún tipo de diálogo. Bueno, en imaginar, pues es precisamente este proceso de crearme imágenes mentales a mí, pues de lo que pudo, de lo que fue. Y pues empieza una pregunta recurrente sobre la casa que él habitaba, y un proceso de construcción a partir de las definiciones que encontré en las descripciones que encontré en estos periódicos de la casa de él. Entonces, pues es como jugar, ¿no? Como intentar encontrar dónde está, en dónde estaría mi memoria, en dónde me gustaría como guardar mis recuerdos, si tienen que estar en un espacio físico o pueden estar en mí misma, en mi mano, en mi cuerpo. Entonces este capítulo pues es en torno a la casa. Y luego sigue como esta reflexión en torno a la mano. Y es que mi memoria está en mi mano y mi manera de acercarme al mundo es tocando, es sintiendo, es cambiando las condiciones pues de cada material. Y pues
precisamente la relación de la memoria y la mano. Entonces, pues si pudiera coger un recuerdo, ¿cómo lo cogería? ¿Qué me implicaría a mí tomar cada uno de estos recuerdos y manipularlo? Y preguntarme cómo funciona mi memoria y cómo me gustaría a mí mantener esta memoria en el tiempo. Eh, y pues preguntarme qué pasaría si repito como las mismas acciones que realizó mi abuela, por ejemplo, el recortar. Luego sigue pues esta relación entre la mano y el archivo, precisamente entendiendo la mano como el contenedor como natural por esencia del ser humano y el archivo como ese contenedor de la memoria. Entonces, sí, entonces bueno, entre la mano y el archivo también hubo como este proceso de ordenar, de acercarme al pasado, de intentar establecer un diálogo entre el pasado y el presente, recuperar vínculos y encontrar como resonancias. Y pues la necesidad que encontré de organizar sistemáticamente a través de verbos y crear como mi realidad, como una realidad mental. Sí. Entonces, bueno, para esto pues definí que iba a hacer una cartografía como de trazar mapas mentales y de mostrar todos los caminos que recorrí. Sí, y bueno, de representar los pensamientos que me atravesaron durante toda esta investigación, partiendo de palabras. Entonces, pues de aquí salió como la decisión de suspender mi pensamiento y de hacer como esta gran instalación a partir de pequeñas piezas, cada una con una palabra sostenida una línea y siguiente a una palabra y luego otra línea y una pregunta y así sucesivamente y lograr crear como todo un espacio de reflexión, miedos, pensamientos, sentimientos. Y bueno, todo esto teniendo muy presente que uno puede romperse, uno como persona y el material como su condición, pues teniendo esa condición particular de la cerámica. Sí, como siendo muy consciente de las cosas que pueden pasar, inevitablemente. Y ya, y bueno, quería compartirles como una frasecita que leí hace poco que me pareció como relevante, y era que la memoria está hecha de impresiones, impresiones vistas como, pues bueno, como las dos definiciones de impresión, y la primera es como este proceso de reproducir tanto textos o imágenes, y la otra como la impresión entendida como las opiniones, sentimientos o juicios que algo suscita. Y, y pues creo que mi trabajo es un poco eso, como impresión de la memoria. Y, y pues sí. Gracias, Catalina. Yo quiero darle la palabra a Vanessa como la principal Perfecto, interlocutora de Catalina hoy. perfecto, no, gracias a los dos y gracias, Cata, por esta introducción. Eh, Creo que también tu desglose y tu navegar por el proceso, por las plataformas que has construido para que podamos leerte, transitar en esos procesos sensibles, eh, han sido, digamos, métodos y dinámicas me considero muy ágiles y muy contundentes para comprender tu proceso y sobre todo en estos momentos en los que
todos ustedes han entrado, bueno, todos hemos entrado en estos conflictos tan tremendos de cómo mostrar el trabajo en una diversidad de condiciones, ¿no? Entre lo presencial, entre lo virtual, y mucho más cuando son experiencias y son procesos que evocan, que invitan tanto al cuerpo y a la presencia. Yo quería abrir con esa idea porque primero sé que esto es un momento pues, que puede ser tenso para ti, para muchos, pero ante todo pues quiero como sentar ese terreno de tranquilidad porque pues este es un espacio de conversación ante todo. Sí, sobre todo que surjan muchas aperturas para tu proceso, más de las que ya digamos tú has venido descubriendo, construyendo, es lo que surge en estas conversaciones. Y en ese sentido, pues yo de primerazo, pues quiero felicitarte porque considero que has asumido de una manera muy comprometida, como decía, contundente, esos espacios de visibilización de tu trabajo. No es, y ahí me enfoco un momento en la página. La página no cumple un rol como de ser un portafolio solamente, sino es más bien un portal, es un umbral que nos permite acceder de manera sensible a tus procesos en una experiencia de simultaneidad sensorial. Bueno, claro, la áptica, lo táctil es la limitante en ese sentido, pero con esa generosidad que tú acudes para compartir los procesos, la manera en que te involucraste con la materia, a través de este glosario de verbos y acciones, funciona muy bien. Y me detengo en el compendio de percibir, porque pues donde nos detenemos puntualmente en la instalación, a mí me pareció maravilloso esta manera en que logras esa experiencia visual de la óptica del registro fotográfico, que está muy bien hecho y que con la sutileza de tus piezas no es tan fácil de lograr. Luego esa simultaneidad de estos movimientos, de estos contactos, de estas fricciones, de estas posibles rupturas, tensiones que tienen las piezas para configurar ese sonido. Y luego tu voz. Es decir, que es un momento en que se da esa simultaneidad de tu presencia corpórea, digamos, en la intervención matérica, en el indicio de tu cuerpo, en esas piezas, pero también es una manera de corroborar cómo siento que este trabajo de grado te permitió confirmar, pues yo no tengo full conocimiento de tu proceso previo durante la carrera, pero creo que aquí fue una oportunidad para entender las posibilidades de la palabra y sobre todo este gran reto de, voy a poner esta palabra como de corporeizar la palabra, ¿sí? De volver tangibles unas experiencias que, como tú lo mencionabas ahorita en esa idea de cartografía mental, pues uno dice, uno como vacía el cuerpo para juntar todas esas experiencias, ¿cierto? Entonces, creo que se ha dado un ejercicio de empoderamiento con la palabra de una manera muy, muy versátil. Lo digo porque el texto, lo que comprendemos como texto, el PDF, nos permite confirmar como esa manera en que tú te has conectado con la poética, con la creación, con esas tensiones entre ficción y realidad también, porque siento que en esa revisión del archivo, en ese acto de imaginar, hay unas tensiones muy fuertes entre ficción y realidad, y cómo lo logras matizar con esos puntos que ha permeado tu proceso creativo. Lo que yo sentí es como, sí, o sea, pues una percepción muy personal, pero sentí como que el texto solito responde a una temporalidad, responde a una fase de tu proceso, y la página sí reúne pues como todo ese carácter global de lo que ha venido sucediendo de manera integral con la plasticidad, la materia, el cuerpo, la memoria, la presencia y pues todo este compendio de experiencias claves.
Entonces, mi primera percepción fue que sí sentí un aislamiento, una separación fuerte entre el texto, entendiéndolo como pieza sola, y lo que ya se da en sí en la instalación, en la vinculación matérica y plástica que has tenido allí. Pero a la vez, en tu introducción que nos diste ahorita, creo que hay cosas que se aclararon y yo, digamos que una primera pregunta que tenía era porque a mí no me quedó del todo claro cómo se había dado esa transición de empezar con una revisión muy fuerte con el archivo y puntualmente con la imagen, ¿no? Con todos estos recortes de periódico, con una presencia corpórea con relación al retrato, al rostro, a este personaje, como tú lo llamas, que estuvo y no estuvo, y tú empiezas en una búsqueda de indicios. Pero ahí lo que siento es que ahí en esa fase hay un componente muy fuerte con la imagen, y que incluso en los procesos que alcancé a acompañar en litografía, en esa indagación de la huella, pues tú tenías una fase donde estaba muy ligada a la representación, ¿no? El retrato de mi abuela, el retrato de Miguel, o bueno, cómo me lo logro imaginar, cómo lo logro construir. Y entonces me da mucha curiosidad de saber cómo se dio ese tránsito a un territorio como más neutro, más sutil, con la palabra, la huella, el indicio. Sé que soy consciente que tú nos contaste, nos desglosaste un poco más, pero aún siento que hay algo ahí que quisiera saber más de cómo se dio ese tránsito sensible. Ok. Bueno, pues yo siento que fue más como un intentar encontrarme a mí de esa historia, como dentro de toda esa investigación. Era como, bueno, muy interesante todo, me encanta buscar, me encanta encontrar, pero ¿dónde estoy yo en esa historia, en ese lugar? Y entonces me empecé a preguntar por qué era lo que yo estaba haciendo con él, con eso. Entonces, pues estaba leyendo, estaba recortando, estaba encontrando, estaba tocando. Entonces fue como, bueno, puedo hacer esas mismas acciones, pero como versión Catalina, como Catalina está entendiendo como todo este proceso de investigación. Y no es que no era precisamente como el contenido de todos estos archivos, sino los medios en los que yo me estaba acercando a él. Y como tomar estas acciones y repetirlas y hacerlas mías, como más íntimas, personales. Sí, porque yo siento que precisamente ese salto que hubo te da un terreno mucho más amplio, mucho más maleable para asumir la imagen y la materia, ¿sí? Entonces considero que fue un salto afortunado. Hay, digamos que un punto que yo quería también anotar. Tú hablas como de estas relaciones y tensiones, por ejemplo, entre lo móvil y lo estático, ¿cierto? Aquí también se da un carácter muy interesante, y es la portabilidad que tiene tu obra con relación al espacio. Es decir, pues yo tuve la oportunidad de poder ver la instalación en vivo y en directo. Es poderosísimo como la palabra se expande en esa relación de multiplicidad, simultaneidad en el espacio. Uno siente esas tensiones entre fuerza, fragilidad, ¿no? Y yo te preguntaba, bueno, ¿y esto cómo se envuelve, ¿no? ¿Esto cómo se recoge? Porque creo que incluso en ese ejercicio inicial que hiciste del estudio del archivo, de revisar la memoria familiar está en Cartagena, ¿no? De viajar a esos lugares de manera imaginaria o
haciendo bien las visitas directas, pero hay una relación como de portar la casa, como de envolver la casa, envolver esas memorias, y entonces preguntarse qué otras manifestaciones espaciales puede tener esto en esa idea, en esa tensión entre lo móvil y lo estático. Pero el caso es que también en esa idea de lo móvil y lo estático no lo pensaba solamente en cuanto a un contexto espacial, sino también esa relación de lo móvil y lo estático con relación a la materia. Porque tú nos decías, acá hay un tránsito entre lo maleable y lo concreto, que tiene pues la cerámica ya cocida, ¿cierto? Entonces yo me preguntaba por esos estados corpóreos que empieza a tener la palabra. Todas llegan a un mismo estado. O sea, tienen huellas distintas, tienen indicios distintos, tienen manipulaciones, pero llegan a un punto en que ya, ahí quedaron fijadas. Entonces me preguntaba si realmente todas de acuerdo como a la palabra y a la acción que las compromete y que las involucra, si todas necesitan ese estado final de fijación. O de pronto hay algunas que necesiten ese estado, retornar a ese estado maleable o quedarse, permanecer en ese estado maleable para que sigan transformándose a través de esa experiencia áptica y táctil, porque ahí es donde también aparece el otro. Hay pues digamos, una experiencia, claro, muy personal que tú tuviste dentro de tus maneras de comprender la creación. Como lo decía ahorita, creo que fue bastante provechoso todo este tránsito que has tenido, pero entonces, ¿cómo también el otro entra en esa interacción de tal manera que no sea solo pues como un carácter contemplativo desde lo óptico? Lo digo, eso me he preguntado, pero a la vez no quiero que suene como como que es que esto debería ser así. No, porque precisamente esto es una serie de decisiones, de deseos que tú has construido en este universo, sí, y solamente es algo que yo pensaba, como que la tensión entre lo móvil, lo estático y la noción de permanencia tiene ahí un terreno de exploración muchísimo más amplio. Entonces, en ese acto de envolver, de guardar, es como que esta serie de piezas hiladas, de palabras hiladas, tendrían como una carga de huella, una historia que van a absorber, por decirlo así, van a permear con ese lugar con el que se van a seguir relacionando. Entonces, ahí abro, con esa idea abro otra pregunta, y es, listo, tú acudiste en esta ocasión al espacio de la maestría, que fue una oportunidad maravillosa, ya que es un espacio neutro, pues, digamos, pared blanca, que permite como ver toda esa sutileza que se da en las piezas y que es necesario detenerse a apreciar todos esos momentos, todos esos indicios y esos tiempos que suceden allí. Pero quisiera preguntarte, ¿tú qué otros espacios te imaginas de cómo estas cartografías maleables, estas cartografías mentales pueden manifestarse? Bueno, yo creo que igual también lo he pensado y más porque ahorita pues se viene la instalación en el centro cultural, pero eso también me lleva a pensar como, bueno, ¿qué pasa si no lo pongo en un interior? O sea, si saco todas estas cosas a un lugar público, a un exterior, en donde la gente pueda empezar a leer y que les va a suscitar, cómo voy a poner o en una línea recta o de más chiquito, de la frase más pequeñita a la más grande. Pero sí lo he pensado y es que podría llegar a pasar y pues a nutrir como esa experiencia de la instalación. De acuerdo, porque sí siento que el espacio también es una materia maleable que a uno le va botando pistas. La lluvia, las condiciones ambientales,
Sí, van a el dejar viento, el Dios mío. viento, la tierra que se puede llenar en esos surcos de las palabras. No sé, o sea, en realidad son comportamientos, acciones y reacciones que realmente uno identifica ya en la marcha, ¿no? Y viendo también cómo el espacio resuena y habla con estas intervenciones matéricas que se han venido dando. Un tránsito, palabra secuencia. Otro aspecto que quería preguntarte, sin duda responde a un carácter formal, pero que también me pregunté muchísimo. Y es, listo, aquí decía que a mí me emocionó muchísimo tu trabajo, en el sentido que es una manifestación maravillosa en la que se ponen en práctica las gramáticas de la huella, las gramáticas de la gráfica que pues yo he venido como indagando y cuestionando muchísimo, que más allá del acto de imprimir y reproducir y repetir algo, es como todos esos sucesos que implican ese acto, el contacto, la presión, la fricción entre cuerpos, el tiempo, la tensión entre lo permanente y lo efímero. Esos son como detalles que siento que tú, este trabajo te permitió reflexionar en torno a ellos y materializarlos de manera muy contundente. Y otra, también la tensión entre lo singular y lo múltiple, ¿sí? Porque cada una de estas piezas, en cuanto a la diferencia que tiene de las palabras, de las acciones, además tiene un vestigio de cuerpo. Tiene una grieta, tiene una huella dactilar, tiene un accidente, tiene una depuración, tiene un borrado, tiene un dibujar, tiene un desdibujar. Pero entonces, en esa noción de singularidad y multiplicidad, me preguntaba por qué todas tienen el mismo formato, el mismo área de circulito de, no sé, 5 o 7 centímetros de diámetro, cuando para mí fue una sorpresa fascinante y grata cuando veo en tu página el compendio pues el de manipular y preguntar puntualmente, donde hay unos sucesos plásticos tan increíbles, donde hay unas piezas que el agrietado se ve mucho más, se sienten como esas pieles dejadas, ese cuerpo que se dejó por una noción de tiempo, las palabras como más expandidas a la noción de límite, no en el centro, sino desbordadas, sangradas, desdibujadas. Siento que ahí tuviste un terreno plástico súper rico y súper provechoso. Y entonces dije, uy, entonces aquí qué pasó, porque se homogenizó. Digo, o sea, si estás haciendo lo singular y lo múltiple, encuentro que cada circulito tiene cada fragmento tiene una huella, una palabra distinta. Pero sí dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese aprovechamiento tan tremendo que se dio? Pensaba mucho en esta serie de alientos de Giuseppe Pennone de los 70s. Y bueno, pues es un trabajo que él ha seguido avanzando recientemente, ¿no? En esos vestigios de cuerpo en la cerámica y como que hay un juego de formatos, unos diminutos, otros en formatos mucho más amplios. Pero bueno, esa es la pregunta, porque ¿cómo se ese tránsito de esa versatilidad plástica y luego a homogenizar? Bueno, eso es difícil, Vanessa, todavía me cuesta. ¿Cómo respondo eso? No sé, es que yo sufro con eso, Van. O sea, sí, una parte de mí es tremendamente como perfeccionista y hay que hacerlo así, todo igual y tiene que estar
en su particularidad y en su... Entonces fue difícil, o sea, como empezar por algo así muy agrietado, muy roto, muy desbordado. Y es que suena chistoso porque intenté como desbordarme y que se notara más como el gesto de la mano, pero me cuesta como, me costó y me cuesta y ahí está, como el dejar la cosa rota, dejar la... Sí, Sí, no, no, yo estaba escribiendo que de acuerdo con lo que dice William. Eh, y lo mismo, yo, o sea, a mí en realidad me cuesta mucho trabajo como emitir estas preguntas y que no suenen como, es que debería ser así. No, no, no creo que es el punto, no, no, no es como que deberías entonces hacer los distintos, no. Eh, Aquí lo que veo, pues que estos trabajos, estas experiencias, son precisamente esos vínculos, esos canales, esos umbrales que nos permiten comprender cómo operamos. Y, y creo que de pronto sí, la cosa no es como conformarse, es que yo opero así, yo funciono así y punto, y ahí me quedo, porque precisamente estos procesos de creación son rupturas. Y las rupturas tienen que darse para, listo, y puede que esa ruptura te permita confirmar que no, definitivamente me dio tic, que las cosas se vieran chuecas y distintas y tengo que retornar a mi noción de orden y equilibrio desde la cuadrícula o desde la homogeneidad, como decía. Pero no está de más que pasa así. Y entonces, sí, listo, eso me desacomodó toda mi estructura y definitivamente ahí no logro, me genera estas cosas que no funcionan para mi proceso, pero de todas formas, el proceso de lanzarse a, es importante, ¿sí? Entonces, por eso digo, pues, eh, puede que precisamente en ese carácter simultáneo y homogéneo de cada uno de los fragmentos, tal vez es la oportunidad para que uno se centre también en el detalle de lo que pasa, la singularidad de cada uno, ¿sí? Pero sí fue como una pregunta que tuve ahí que me estuvo taladrando muchísimo. Entonces, bueno, no sé, creo que queda abierta en el sentido que pues ya tú comprendes cómo vas operando y pues qué aperturas se dan. Eh, sí, yo pues no sé, digamos que por ahora quisiera quedarme como con eh, estas percepciones que he compartido y pues no sé, William. Vanessa, muchas gracias por tu intervención y por la lúcida y muy sensible lectura que has hecho del trabajo de Catalina, pero sobre todo por percibir las grandes tensiones dentro de las cuales ella sigue, sigue construyendo su imaginación creadora. Yo quisiera decir como acompañante de este proceso, primero que hablar del proceso de trabajo con Catalina. Tuve la suerte de casi ser testigo del momento, digamos, de esa especie de epifanía en el que, en el que, de ese momento en el que Catalina encontró el archivo, encontró a Miguel Sebastián. Fue, fue una alegría. Recuerdo que llegó al trabajo, al taller de trabajo de grado, y nos mostró a Marta con Marisa y a mí esos materiales y de ahí arrancó un proceso, digamos, lento, complejo. Yo siempre he pensado, cuando escucho, digo, siempre que en el diálogo con Catalina, siempre me he encontrado con una persona muy valiente, muy audaz en muchos sentidos, muy cauta en otros, a veces casi cobarde, pero en esto de la retícula, pero más que cobarde, sí, tal vez una palabra esa, muy cauta, extremadamente cauta, ¿sí? Eh, y yo creo que tiene que ver con algo que, pues en el que se enmarca el trabajo de Catalina. Yo creo que
que con toda legitimidad uno puede decir que el trabajo de Catalina está encuadrado en una grandísima corriente que existe hoy en el país, en una especie de corriente telúrica, diría yo, eh, de las artes plásticas contemporáneas que se devuelven hacia la memoria. Y se devuelven hacia la memoria no de una forma, digamos, mm, sencilla, elemental o que responde más o menos funcionalmente a ciertos encuadramientos estéticos que ya se vuelven más fórmulas que efectivamente investigación poético-plástica. Y yo creo que ahí está el punto central del trabajo de Catalina. No quiero, digamos, resumir en una sola frase la complejidad del proceso, pero me parece que ese encuadramiento es clave. Aquí lo que estamos viendo o a lo que hemos sido testigo, o yo particularmente he sido testigo, es a un artista que paulatinamente, en un acto íntimo pero al mismo tiempo público, va convirtiéndose en sujeto de la memoria. Y ese ser sujeto de la memoria, como tú lo has dicho, Vanessa, implica el cuerpo, implica la huella, el índice, la memoria, el recuerdo, el archivo, el documento, porque no hemos hablado del documento, y aquí el documento es clave, esa relación que tiene Catalina con ese, digamos, con ese archivo inicial, con esas noticias del pasado que le traían a un familiar que había sido artista dentro de su familia y que en algún sentido, digamos, tocaba hoy la puerta de su presente y le hacía vibrar sobre una especie de, digamos, de legado familiar, de linaje familiar que efectivamente estaba olvidado en el pasado, ¿verdad? Y en ese proceso, pues claro, Catalina va paulatinamente acercándose a esa materia y lo que a mí me parece muy lúcido y, insisto, muy valiente, muy audaz, en una tensión fuerte con, digamos, con no desprenderse, digamos, de ciertas fórmulas, de la retícula, del orden, voy a decirlo, de esa formación escolar que recibe Catalina, que ahí, digamos, cuando uno se convierte en sujeto o intenta convertirse en sujeto de la memoria, eso reverbera de forma determinante en la forma como uno se va aproximándose a ese pasado, a ese recuerdo, a ese pasado que como dice Benjamin, es un pasado que vuelve en un instante de peligro, ¿verdad? Y miramos hacia atrás y nuestro cuerpo, al volverse hacia atrás, en realidad está viendo hacia adelante. Y el pasado se sitúa en el futuro, que es una fórmula paradójica, pero al mismo tiempo muy poderosa, de esas reflexiones que hacen los teóricos de la memoria hoy día. Entonces, a mí ese es un punto que me parece importantísimo. Quisiera acotar otro elemento que tiene que ver con ese planteamiento que ha hecho Vanessa sobre esa tensión, esa, no sé si contradicción, ese carácter aporético de la propia instalación, que tiene que ver con, digamos, la formalidad, la uniformidad de un formato circular que cabe en la mano, pero que tiene una cierta regularidad, que claro, no se pareciera en principio que no se compagina con esas formas maleables a las que se está aproximando Catalina en ese proceso, insisto, muy valiente, muy riguroso, muy apasionado. Y es el hecho de que, pues aquí había que reflexionar sobre la monumentalidad, sobre la instalación y la monumentalidad, ¿sí? Cómo establecer, cómo pensar digamos, en el carácter decorativo que puede tener en un momento dado la instalación, si sus dimensiones son siempre muy reducidas. Y aquí cuando hablamos con Catalina, yo le decía, yo creo que tienes que pensar mucho en el formato, en la homogeneidad, digamos, del medio o de la estrategia plástica que has escogido para aterrizar toda la estructura plástica y llevarla a una dimensión cada vez más importante para que efectivamente
la complejidad y la dimensión de la investigación poético-plástica realmente se viera digamos, en la instalación, pues cuando uno lo ve directamente. Tú tuviste la oportunidad, yo también, gracias digamos, a varias circunstancias, haber visto la instalación de Catalina allá en las salas de la maestría de artes plásticas. Y precisamente hablábamos en ese momento como decir, al decidir pensar, al decidir la instalación en la caja blanca, o en la caja blanca del Museo Modernista, pues esa caja blanca implicaba unos rigores, una gramática que efectivamente, al mostrarlo como un trabajo autónomo, de validación autónoma en esa caja blanca, y potenciar al máximo esas metáforas que se mueven allí, o que se sitúan allí, o que se abren allí, o que se ponen en espacio, con el trabajo. Yo creo que ahí es uno de los elementos sobre los que seguramente Catalina va a seguir trabajando muy fuertemente, porque es una contradicción productiva, es una aporía, sí, muy sugestiva. Y yo quisiera cerrar mi intervención diciendo que pues para mí fue un privilegio, un placer enorme, dialogar con Catalina este tiempo, con ella y con Miguel David, que infortunadamente creo que no está aquí hoy, Miguel David Chacón. Para mí como tutor, pues realmente fue muy placentero y muy alegre en muchos sentidos, en otros muy angustiante a veces, al acompañar en este proceso a quien está en esa dinámica de, de establecer un espacio plástico ya público. Pues es siempre, pues una dinámica siempre, al menos al nivel pedagógico, siempre muy compleja. Y por último, pues Catalina, yo quiero felicitarte, aunque lo he hecho varias veces, pero quiero felicitarte por el rigor, por el compromiso, por la, por la tenacidad, incluso en medio, digamos, de momentos que fueron muy dolorosos para ti, de salir digamos, de una especie de sin salida, en la búsqueda de esta imagen que finalmente se concreta en el trabajo que nos has mostrado. Y ya para finalizar, quisiera decir, Vanessa, coincido contigo en relación con el hecho digamos, del trabajo que ha hecho Catalina en el espacio web que nos permite acceder al trabajo. Sí es un portal, efectivamente, sí es una especie de umbral, para utilizar una metáfora pues, que es clave para la muestra de trabajos de grado ahora. Umbrales inconexos es un umbral, y yo creo que Catalina nos mostró una gran versatilidad para mostrar su trabajo, un trabajo que pues básicamente es un trabajo para una sala expositiva, y nos ha mostrado un trabajo de reflexión muy acerado, y al mismo tiempo creo muy lúcido, muy pertinente, de cómo mostrar, cómo hacer que pudiéramos vivir esta experiencia, entre comillas, virtual, o no de cuerpo presente, para decirlo de otra manera. Y ahí yo creo que el trabajo de Catalina ha sido muy, muy riguroso, en el sentido de que nos muestra un conjunto que nos permite efectivamente adentrarnos a la investigación que ella ha hecho, y digamos al proceso, más que efectivamente al resultado. Yo creo que ahí es lo que es más interesante, estos audios, el acceso al texto, que hacen que, digamos, el todo de la obra no es la instalación en el espacio, sino efectivamente algo, un lugar de investigación que toma muchos medios: el video, la fotografía, la escritura y propiamente la instalación. Bien, yo no sé si alguno de los presentes o las presentes quiere decir algo, preguntar algo.
Bueno, Por ahí. acá, Sí, Lina, Lina. dale, dale. Como Am, esto va a quedar grabado, Lina, te rogaría que nos dejaras ver que prendieras tu cámara para que quede en la grabación. Gracias. un momento, ya me estoy alistando. Qué pena. No estaba lista para mostrar mi cara, pero bueno. Hola, hola a todos. Uf, me puse nerviosa. Ya. Pues como me alegra mucho haber logrado conectarme a esto y pues ver, no sé, me dan ganas hasta de llorar de la emoción de haber visto pues el proceso que lastimosamente no pudo acompañarlo como tanto en esta última fase, como que realmente se vio súper fructífera, porque efectivamente cada vez que Cata le preguntaba como, oye Cata, ¿cómo vas con tu trabajo? Y no sé, mostraba estas piecitas o mostraba que estaba pensando en una instalación y estas cosas, como que ver de dónde salió toda esta investigación de, de Miguel Sebastián, que en un momento ella tenía esa duda de esto, cómo va a ser algo plástico, cómo va a ser una investigación de las artes plásticas, y también ay, ¿cómo era que le llamaba? Ay, se me olvidó esa palabra, capricho, el capricho de utilizar la cerámica. Entonces, como que ver que logró encontrar esas dos cosas y que está en una investigación tan bonita y que lo logró como mostrar virtualmente, que también ese era otro miedo. Entonces me parece hermoso y me encanta haber sido como haber estado aquí y ver a otra pingüina graduarse. Gracias, Y ya, Lina. con gusto. Chévere, gracias, Lina. ¿Qué es eso de la pingüina? Chip interno. Bien, Lenguaje codificado. Sí. sí, bueno, ¿alguien quiere hacer otra intervención antes de cerrar? Yo quería agregar Claro, claro, Ana, algo sí. muy, muy breve, que sí estoy muy, muy conectada con las ideas que nos ha compartido William. Muchas gracias por, pues, o sea, es evidente todo este tejido y todo este acompañamiento tan fuerte que se dio en este proceso. Entonces, pues, o sea, las felicitaciones a los dos, sin duda, porque esto es o sea, las tensiones y los nervios y todo se comparte, o sea, eso no es como, el estudiante pues verá cómo se defiende en este asunto, sino es un compromiso que se asume de parte y parte, y en ese sentido creo que ha sido una oportunidad maravillosa, y pues para mí también ha sido un honor y un privilegio acompañar a Catalina en la asignatura que pudimos trabajar juntas. Y pues es más como reiterar mi felicitación, porque este es un trabajo que se ha asumido con el rigor en todos sus estadios. Es un trabajo de grado integral, en el sentido que a veces uno dice, bueno, el texto faltó, pero la obra tiene todos los asuntos, pero es que aquí la plástica de la obra tiene una fuerza tremenda. El texto, al leer el texto, uno siente que, claro, yo sé que eso es muy difícil como de estigmatizar y de definir, pero yo siento que lo escribió alguien que tiene una sensibilidad del proceso de creación y que no tuvo una estructura rígida de un texto ligado a un proceso científico académico, sino es más un proceso de resonancia de qué es lo pertinente y cómo esto se conecta, y cómo más bien no es una isla obra y una isla texto, sino que son lo mismo. El texto es obra, entonces eso lo asumiste de manera muy comprometida, muy seria, y en ese sentido pues me parece que es un logro maravilloso. La seriedad y el compromiso también se ven cómo asumes con todo el cuidado hasta el mínimo detalle, el montaje, el registro fotográfico.
y hago el acento en el registro fotográfico porque no es fácil, o sea, y tú te metiste en un reto tremendo por la sutileza, las condiciones, los requerimientos que necesitaba esta pieza para ser registrada y que pudiéramos, o quienes no tuvieron la oportunidad de ir en presencial y ver el trabajo, creo que se llevan una imagen muy completa. Otra cosa que resaltó, y lo decía al principio, la generosidad en la página, pero hay una cosa es la generosidad y otra cosa es el exceso, ¿no? Porque a veces esa generosidad se puede ir a que con las páginas son unas decisiones muy complejas porque uno cree que tiene entonces toda la posibilidad de abrir 50.000 vínculos para que el evaluador o el jurado o los visitantes tengan la oportunidad de ver todo lo que no pude decir en el texto, entonces aquí lo arrojo en la página y no, eso digamos que no tiene ningún sentido y se hace una sobresaturación, pero creo que en la página sí se hace equilibrio, o sea, creo que se muestra lo que se tiene que mostrar en su momento. Entonces, pues también quería como agregar eso. Entonces, Catalina, pues nada, sí. gracias, Vanessa. No sé si le quieras compartir a quienes están en el aula virtual el enlace para que antes de retirarnos se queden Tengan visitando, acceso. tengan Sí, acceso al espacio. sí, listo. Sí, súper importante. Bueno, no sé si alguien quiera plantear algo más. Bueno, yo creo entonces, Zule, si quieres, vamos cerrando la grabación. Muchas gracias a todos, a todas, por Muchas haber gracias. asistido a este espacio. Gracias, Vanessa. Gracias, William. Gracias a todos los que estuvieron. Bien, que estén muy bien y muchas gracias por la compañía. Igualmente, muchas gracias a todos y a todas. Estén Ahí bien. está el enlace para quienes lo quieran picar y le echen un ojo al sitio del trabajo. Chao, chao. Perfecto. Listo. Chao, Gracias. que estén muy bien.